Capítulo 10. Los muertos en mis sueños pude verlo. Jan, ¿estás bien? Jan. Lady Weiss entró corriendo a la habitación y cayó de rodillas frente a Yang Xiaolong. En verdad, el Oyouknik no conocía a esos humanos desde hacía mucho tiempo. Aún así, ver a la normalmente bulliciosa luchadora llorando a lágrima viva inquietó al Oyouknik. Sin embargo, no podía culparla, considerando lo que había sucedido. De todas las amenazas para las que se había preparado el caballero esta noche, la aparición de un ser superior nunca se le había ocurrido. Y había sido demasiado repentina para reaccionar. En un momento, el caballero había estado observando a Lady Weiss tomándose un descanso de bailar con un humano con cabello de un azul tan intenso como la sangre vital. Ella se había tambaleado hacia los laterales del salón de baile donde el caballero había estado de pie, con el rostro enrojecido por la risa. La noche había estado llena de alegría y risas que el caballero solo había visto una vez, hace mucho tiempo, en las calles de la ciudad de las lágrimas, cuando el rey anunció que se había encontrado una cura. Entonces, cuando Lady Weiss comenzó a hacerle una pregunta al caballero, este vio a Yang Xiaolong. Su falda se abría mientras una figura alta vestida de negro la hacía girar. Solo cuando el caballero vio los ojos escarlata se dio cuenta de que las cosas no eran lo que parecían. Lo siguiente que pudo recordar fue un destello de glifos escarlata y carmesí, el eco de las campanas de un campanario. Y él y Lady Weiss se encontraron en un oscuro corredor de piedra y cristal, afuera lloviendo eternamente. El corazón de Ayoun Est. La joya del reino. La ciudad de las lágrimas. Su confusión inicial duró solo hasta que oyeron los ecos de una risa profunda y los sonidos de los gritos de Jan. Lady Weiss había salido disparada como un rayo hacia el sonido, y el caballero se apresuró a seguirla. Más que nada en el mundo, lamentaba haber escuchado la orden de Lady Weiss de dejar su clavo en el dormitorio. Aún así, no le faltaban opciones. Cuando encontraron la habitación que emitía una luz roja, Lady Weiss no perdió tiempo en abrirla de golpe y formar glifos en sus manos. En el momento en que vio el vaso de la pesadilla cerniéndose sobre Yang Xiaolong, el caballero soltó la daga brillante en su garra. Al mismo tiempo, Lady Weiss hundió una lanza congelada en el pecho de la pesadilla, gritando su desafío. Weiss, eres real, ¿verdad? Eres. Estoy aquí, Jan, estoy aquí mismo. La furia que había invadido a Lady Weiss había desaparecido. Ahora se aferraba a Yang Xiaolong, murmurando palabras tranquilizadoras mientras la chica más alta la sujetaba como si fuera un salvavidas. Sus sollozos se habían calmado y se habían convertido en sollozos. La propia Lady Weiss parecía angustiada, aunque su voz era tranquila y tranquilizadora. El Oyouknik flexionó su garra, extrañando el peso reconfortante de su uña, antes de darse la vuelta para buscar en la habitación. No creyó ni por un segundo que el barco de la pesadilla había sido derribado. Jan, ¿qué pasó? Vas a pensar que es una tontería, resopló Jan, soltando a Lady Weiss y recostándose. Las marcas que había aplicado en preparación para el baile estaban arruinadas. Se habían corrido y manchado, y una buena parte de ellas manchaba el hombro de Lady Weiss. Jan palideció al ver el desastre. Oh, mierda, Weiss, Basta, dijo Weiss con firmeza, sacando un pequeño bolso de los bolsillos de su vestido. No tienes absolutamente ninguna razón para disculparte, Yang Xiaolong. Pero, es solo un vestido, Jan. Eres mucho más importante que cualquier prenda de vestir. Lady Weiss gritó cuando Jan la abrazó con fuerza. Por un momento pareció completamente desconcertada, antes de abrazar a Jan con cautela. Las dos chicas permanecieron así por un momento más, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Me revolcaría en el barro y la suciedad si eso significara mantenerte a salvo, dijo Lady Weiss con firmeza, alejándose de Jan. Jan soltó una risita acuosa. ¿Qué, y teñir ese lindo cabello tuyo? En el peor de los casos, tendré que cortarme el pelo, dijo Weiss con aire remilgado. Uf, se estremeció Jan, con un gesto ligeramente exagerado. Weiss se rió. Siempre me he preguntado cómo sería tener el pelo corto. Si vas a cortarte el pelo, será mejor que vengas a buscarme a mí, exigió Jan. Por supuesto. Es una promesa. Lady Weiss abrió su bolso y comenzó a buscar sus herramientas. No te muevas. Weiss, es realmente el momento. Una cazadora debe lucir impecable en todo momento. Lady Weiss sacó una fuente de luz portátil.
Ahora quédate quieta. Yan Xiaolong hizo una mueca, pero por lo demás no se movió mientras Lady Weiss arreglaba las marcas en su rostro. El Oyouknight aprovechó el momento para observar por completo lo que el recipiente de la pesadilla le había hecho al compañero de equipo de Lady Weiss. Afortunadamente, el ser superior no parecía haberle hecho daño. No había señales de heridas ni lesiones. El cambio más llamativo en Yan era su atuendo. Había desaparecido el suave vestido blanco que había llevado antes. Ahora el corpiño era del mismo rojo escarlata que la pesadilla, y su falda era de un negro oscuro como el hollín. Incluso con la luz de la linterna de Lady Weiss, estaba claro que el vestido brillaba tenuemente, como las brasas de una chimenea. Por el amor de Dios. Se quejó Yan mientras Lady Weiss guardaba sus herramientas. Las marcas en su rostro habían sido arregladas lo mejor posible, las líneas oscuras debajo de sus ojos habían sido borradas y las manchas habían desaparecido. Este vestido está arruinado. Muchas gracias, pedazo de mierda. Gritó Yan. Su voz resonó en la oscuridad y el Oyouknight mantuvo una vigilancia cuidadosa en busca del recipiente de la pesadilla. Ningún destello escarlata o carmesí brillaba en la penumbra. Todavía. Podremos averiguar qué hacer con tu acosador más tarde. Lady Weiss extendió su mano, el glifo del clavo onírico formándose entre sus dedos. Por un breve momento una luz rosada y tenue llenó la habitación. Lady Weiss cortó el aire con el clavo onírico. Las campanadas del clavo del sueño se volvieron agrias, la luz rosada parpadeó y se desvaneció. ¿Qué? Ahora hay algo que no he visto en mucho tiempo. La voz del recipiente de la pesadilla llenó la habitación, aunque no se lo encontraba por ningún lado. El Oyouknight preparó una daga brillante, obligando a Zula a adoptar la forma de un arma, y Lady Weiss y Yan se dieron la vuelta para que sus espaldas quedaran presionadas una contra la otra. ¿Dónde estás, bastardo? Gruñó Yan, con los ojos rojos brillando. Muéstrate, monstruo. Exigió Lady Weiss, y sus glifos habituales cobraron vida. Monstruo. ¿Por qué me lastimas, oh princesa pálida? Una forma oscura pasó corriendo por la ventana, oscureciendo la habitación ya oscura. El Oyouknight arrojó la daga brillante y la siguió con otra, apuntando hacia la mancha de sombras estigías que se escondía en la penumbra. El vaso de la pesadilla se rió. El Oyouknight preparó su alma una vez más cuando unas garras se cerraron sobre su garganta. El caballero se quedó paralizado. Un movimiento en falso y estaba claro que se romperían cuellos. El recipiente de la pesadilla zumbó alegremente, derritiéndose desde las sombras y presionándose contra la espalda del caballero. Quítense de encima de ellos. Rugió Yan. Lady Weiss extendió la mano hacia ellos, los glifos giraron rápidamente y las lanzas de hielo crepitaron al aparecer. Sus ojos helados ardían con una furia que el caballero no había esperado de ella. El recipiente de la pesadilla se rió entre dientes, la risa profunda resonó en el cuerpo del caballero. Su cuerpo estaba a punto de arder, la amenaza secundaria era clara. ¡Qué preocupación por la creación del Uirm! No es que pueda culparte, el caballero no movió ni un músculo mientras la otra garra de la pesadilla subía por su máscara antes de posarse sobre su ojo agrietado. ¡Qué espléndido ejemplar eres, Oyouknight! Solo puedo imaginar cómo debiste haber lucido en tu mejor momento. Déjalos ir, exigió Yan. La pesadilla hizo una pausa antes de resoplar. Como desees, compañero, ronroneó la pesadilla, y su control sobre el caballero desapareció. El caballero se dio la vuelta, pero el recipiente no estaba por ningún lado. No soy tu compañero. Gruñó Yan en la oscuridad. ¿Te refieres a tu querido Black Belladonna, no? Respondió la oscuridad. Si tú, comenzó Lady Weiss con voz gélida. Déjame asegurarte, pálida princesa, que no tengo mala voluntad hacia ninguno de vosotros. Tienes mi palabra como director de la compañía Grimm. No puedes esperar que creamos eso, espetó Lady Weiss, con una voz tan cortante como los vendavales de los acantilados aullantes. Secuestrar a Yan y atormentarla, atraparnos aquí. No hice nada de eso, resonó la voz de la pesadilla, como si fueran losas de mármol que cayeran sobre piedra. Lady Weiss y Yan se estremecieron, los glifos de Lady Weiss vacilaron y su hielo cayó al suelo y se hizo añicos. Cuando los ecos se desvanecieron, se escuchó un suspiro. Oh, querida, me disculpo, la pesadilla apareció al otro lado de la habitación en un remolino de llamas.
No me gusta levantar la voz. Qué forma tan burda de llamar la atención. Pero, mi pálida princesa, me hieres con tu calumnia mordaz. Digo la verdad. Nunca dañaría a mi compañero, ni fui yo quien te dejó aquí varada. Oh, por favor, empezó Lady Weiss. ¿Por qué deberíamos creerle a un sinvergüenza como tú? Y deja de llamar a Jan tu compañero. Es espeluznante. ¿Sinvergüenza? ¿Espeluznante? Jadeó la pesadilla con un insulto fingido. Oh, Dios. Y sin embargo, ¿no se lo has dicho, Jan Xiaolong? ¿Qué me dices? Exigió Lady Weiss. Su mirada vaciló cuando Jan dio un paso atrás. La chica dorada se abrazaba a sí misma, con los ojos lilas bajos. El Oyouknik la observaba, y se le ocurrió una posibilidad sombría. ¿Jan? Preguntó Lady Weiss con los ojos muy abiertos. Jan tartamudeó, Jan, yo no quería nada de esto. Jan, suplicó Weiss suavemente, ¿de qué estás hablando? Pues que fue ella quien encendió la linterna. La habitación se llenó de una luz carmesí. Los ojos de la pesadilla eran dos rendijas verticales mientras sostenía en lo alto una antorcha de llamas escarlatas. No puedo ir a donde no me han invitado. Jan Xiaolong fue lo suficientemente amable como para iluminarme el camino, y por eso ahora nuestro contrato está escrito en llamas. Jan Xiaolong ahora es parte del gran ritual de mi compañía. Ni siquiera tú puedes cambiar eso. No quería nada de esto, susurró Jan. Lady Weiss extendió la mano hacia ella, vacilante, y el caballero dio un paso adelante para detenerla. No te apresures, caballero de la raíz y el Wyrm, dijo la pesadilla. No sé qué te han contado de mí, pero no tengo dudas de que no fue nada amable. Pregúntale por qué encendió la linterna. El caballero hueco y Lady Weiss se giraron hacia Jan. Jan, mirando fijamente sus zapatos, soltó una risa amarga. ¿Qué más podía hacer? ¿Dejarlos morir? ¿Dejar que Rubes? Jan se atragantó con sus palabras y Lady Weiss le agarró las manos. Jan, ¿de qué estás hablando? Preguntó desesperada. Fue ese insecto sin ojos, en el templo, murmuró Jan, liberó a todos estos, espíritus, o algo así, y todos nos quedamos dormidos. El tipo de sueño del que no despiertas. Acéptame. Me desperté y él estaba allí. Me ofreció un trato. Jan, mi vida por la de todos los demás, la risa de Jan no tenía alegría. ¿Qué clase de elección es esa? La única opción que tenías, dijo la pesadilla con suavidad. Continuó hablando, imperturbable ante la mirada que Lady Weiss le dirigió. Por fuerte que sea, no puedo resucitar a los muertos. Sin embargo, si no hubieras aceptado mi poder, sin duda tú y tu familia habrían permanecido dormidos en esa tumba para siempre. Que te jodan, espetó Jan con indiferencia. La pesadilla no dijo nada y Lady Weiss tomó el rostro de Jan entre sus manos. Jan, escúchame. Estoy molesta, se sobresaltó Jan cuando la voz de Lady Weiss se alzó. Estoy molesta porque no nos lo dijiste a ninguno de nosotros. Somos un equipo. Te hubiéramos ayudado. No me culpes, comenzó Jan. Eres una idiota. Tú, tu hermana y tu compañera, ¿por qué soy la única que piensa en este equipo? Por supuesto que no te culpo, Jan. Salvaste a la gente. ¿Cómo podría estar enojada contigo? Exigió saber Lady Weiss. Jan la miró como si nunca hubiera visto a Lady Weiss antes. Se sobresaltó cuando una garra pesada aterrizó en su hombro y miró hacia arriba, a la mirada del Oyouknik. El caballero no conocía los lazos familiares ni entendía el imperio del corazón, pero sí entendía el deber y el sacrificio. Cuando el caballero asintió con la cabeza hacia Jan, la luchadora dorada sollozó y enterró su rostro en el hombro de Lady Weiss nuevamente. Chicos, dijo ella con una risa acuosa. La expresión cariñosa de Lady Weiss se agrió cuando notó que Pesadilla observaba la escena. Tú, susurró, ¿cómo te atreves a quitarle la vida por tu propia perversidad? La Pesadilla se rió. ¿Quitarle la vida? Repitió, qué gran idea. Yo no he hecho tal cosa. Su vida sigue siendo suya. ¿Perdón? Preguntó Lady Weiss. Jan levantó la cabeza y miró a la Pesadilla. Por supuesto, siempre podrá unirse a la troupe de los Grimm, se rió entre dientes, pero esa es su decisión. Quitarse la vida. ¡Qué idea más descabellada! Tienes mucha imaginación, princesa pálida.
Espera, ¿qué es este ritual entonces? Preguntó Jan. Lady Weiss le lanzó una mirada alarmada. ¿No lo sabes? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Lo sabes? Jan se volvió hacia el caballero hueco. El caballero se encogió de hombros. Le habían dicho muy poco sobre otros seres superiores que no fueran ella. Todo lo que sabía era que la pesadilla era su igual y su opuesto. Dios mío. Parece que el ritual ha sido difamado en vuestras mentes. Yan Xiaolong, tu papel fue elegido en el momento en que se encendió la linterna. Estábamos ansiosos por ver cómo comenzaba el acto, pero parece que tu papel necesita iluminación. La pesadilla extendió su brazo libre, el interior de sus alas brillando de color escarlata. Por vuestras tierras, mis parientes se han extendido, buscando una esencia muy peculiar. Las llamas escarlatas que crecen salvajes en sueños. Tú, mi amigo, debes buscar a mi tropa y reclamar sus llamas. Y una vez que lo hayas hecho, debes devolvérmelas. ¿Quieres que recoja fuego? Preguntó Jan, incrédulo. En efecto. No cualquier llama, ojo. La pesadilla hundió su garra en el fuego de la antorcha. Esta llama es necesaria para el más maravilloso de los acontecimientos. ¿Qué acontecimiento? Preguntó Lady Weiss con cautela. La pesadilla se rió entre dientes y apartó su garra de las llamas. Con el caparazón todavía al rojo vivo por el calor, la pesadilla chasqueó los dedos. El sonido resonó por toda la habitación y Jan se encorvó. Jan. Oye, espera. Gritó Lady Weiss mientras el caballero la apartaba. Justo a tiempo, el alma de Yan Xiaolong se encendió. Una luz dorada se mezcló con llamas aterradoras y, por un breve momento, Yan brilló al rojo vivo. Cuando las llamas se dispersaron, Yan se puso de pie, con expresión horrorizada. En sus brazos había lo que al principio parecía una piedra negra. Dicha piedra chirrió y se desenrolló para revelar una larva negra y gris con una cara que se parecía a la de la pesadilla. El nacimiento de una nueva vida. Se rió la pesadilla. Mi hijo está ahora bajo tu cuidado, Yan Xiaolong. Te guiarán hacia mi familia una vez que regreses a tu reino. Pero no hay tiempo que perder. Este sueño en el que te encuentras no es obra mía. Fuerzas externas fuera de control te han agitado y te han atrapado aquí, y aquellos con mala voluntad ya están apuntándote a tu ubicación. Debes escapar, compañero mío, y vivir. La antorcha escarlata se apagó y la pesadilla desapareció entre las sombras justo cuando el Oyounik escuchó los primeros gritos fuera de las puertas desnudas. En mis sueños pude verlo, los golpes en las puertas desviaron la atención de Weiss de la cosa que Jan tenía en brazos. Eso podía esperar hasta más tarde, pensó, porque más tarde era un período en el que no corrían peligro inminente. Dado que estaban atrapados en Ayoun Est, ese más tarde podría tardar mucho, mucho tiempo. Y esta era, objetivamente, una mala situación. No había armas. No había salida. Solo un único frasco de polvo de hielo y un único frasco de polvo de fuego que Weiss había traído consigo, por si acaso. Antes de que comenzara la noche, Weiss se había sentido tonta y paranoica por hacerlo. Había intentado justificarlo para sí misma. ¿Qué pasa si hay que encender una vela? ¿O si algo le pasa al suministro de hielo? Ahora deseaba profundamente haber sido más ridícula y paranoica. Jan, la instó, dándole un codazo a la chica mientras los golpes se hacían más fuertes. Mientras lo hacía, sacudió el objeto. Emitió un chirrido tan angustioso que Weiss se disculpó instintivamente. Lo siento. Las cosas la miraron, y fue entonces cuando Weiss se dio cuenta de que estaba ciega, que ni siquiera tenía los ojos abiertos. Olfateó a un Jan todavía congelado, subió lentamente por su brazo y se enroscó alrededor de su cuello. No te apegues, es un demonio, no te apegues, es un demonio. Jan extendió la mano como si quisiera arrancarle la criatura del cuello, pero ésta emitió un suave maullido y se acurrucó entre sus mechones dorados. Con solo mirar el rostro del luchador, Weiss se dio cuenta de la magnitud del cobarde plan de Grimm. El siguiente golpe en la puerta casi la hizo saltar de sus goznes, devolviendo a Jan y Weiss al presente. Los Oyounik se plantaron frente a ellos, con el brazo doblado hacia atrás y los dedos brillando con aura. Weiss comenzó a formar más glifos, muy consciente de que su polvo de hielo ya se había evaporado a la mitad. Esa cosa no va a durar mucho más, advirtió Jan, llevando sus puños frente a ella. Lo sé.
espetó Weiss, sacudiendo un poco del polvo de hielo para formar carámbanos. La puerta se abrió con un estruendo rotundo y los monstruos entraron en tropel. Weiss había estado esperando cosas como los Bengelfires o esas cosas del nido profundo que tenían demasiadas piernas y colmillos para ser cómodas. No había esperado los trozos de carne que cayeron por el camino abierto. Seres amorfos y sinuosos cuyos movimientos temblorosos parecían dolerles físicamente. Sus ojos blancos lechosos se sacudían y se movían por sus cuerpos como si no estuvieran bien anclados. Y luego, la carne se desprendió para revelar fauces abiertas y sin dientes, y hablaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Alma, luz. Luz. Hermanos, alma. Ayudar. Gimieron y gritaron mientras se lanzaban contra ellos como babosas enloquecidas. Wei se avergonzó de admitir que se quedó paralizada por un momento, los gritos de miseria y dolor llenaron sus oídos hasta que no pudo escuchar nada más. Ayúdanos, luz, vuele, ¿por qué? Uno de los más grandes se recompuso y se lanzó hacia ella. El Ollouknik lo cortó en el aire, partiéndolo en dos. El caballero lanzó dagas de aura tras púa de aura contra la multitud que cargaba, empalando con sus piernas a los que se acercaban demasiado. Cuando los golpeaba, los monstruos se desinflaban como globos. La atención de Weiss de la matanza fue desviada por Yan y el grito del niño. Al darse la vuelta, vio a Yan luchando por arrancar uno de los monstruos de sus brazos mientras intentaba consumir su cabeza. Varios más se agolpaban sobre sus piernas y ella iba a caer. Weiss se movió. Los glifos giraron y salieron disparados carámbanos, haciendo estallar a cada uno de los monstruos a los pies de Yan. Mientras esto sucedía, Weiss saltó hacia Yan, agarrando un trozo de hielo del aire y cortando al monstruo que se aferraba al brazo de Yan. Gracias, reina de hielo. Sonrió Yan. La cosa que llevaba alrededor del cuello, ahora despierta, gorjeó su propio agradecimiento. Te dije que dejaras de usar ese nombre. Espetó Weiss. Mira hacia adelante, Weiss, todavía hay. El último de los globs fue aplastado cuando el Ollouknik lo estrelló contra el suelo. La habitación quedó en silencio, libre del chapoteo, los gemidos y los llantos. Yan se cruzó de brazos. Nos hiciste quedar como un grupo de tontos, Weiss? Weiss. Weiss cayó de rodillas con el estómago revuelto. Poco después, Yan la abrazó. Respira, ordenó Yan con tono suave. Respira. Weiss lo hizo, tratando de concentrarse en su respiración y en Yan y nada más. Se estremeció cuando un cuerpo caliente y febril presionó su mejilla, la cosa alrededor del cuello de Yan chirrió. En contra de su mejor juicio, extendió las manos y observó con la respiración contenida cómo la cosa, el niño, se deslizaba fuera de Yan y se acurrucaba en sus manos. Era apenas del tamaño de un cuenco. Es lindo, admitió Yan bruscamente y Weiss rió débilmente. Lo es, ¿no es así? Ollouknik, el caballero desvió toda su atención de la puerta y la dirigió hacia ella. ¿Qué eran esas cosas? Ella se estremeció. Errores. Grim apareció a la vista, desapareciendo de entre las sombras que se alzaban tras la puerta. Todos se pusieron tensos, excepto el niño, que gorjeaba alegremente. Grim no hizo ningún movimiento para amenazarlos, sino que miró pensativamente hacia la única ventana de la habitación. ¿Errores, chico insecto? Preguntó Yan. Weiss la miró y articuló chico insecto con incredulidad. ¿De qué otra manera puedes llamarlos? Preguntó Grim suavemente. Dime, Ollouknik. ¿Los recuerdas? El Ollouknik, mirando fijamente a Grim, negó con la cabeza. ¿De verdad? No puedo decir que me sorprenda tanto. Los eruditos del santuario de las almas han caído en desgracia con la decadencia de Allounest. El Ollouknik no era la persona más emotiva de todas. Weiss apostaría su reputación al hecho de que eran menos expresivos que incluso su hermana mayor. Lo que hizo que fuera aún más sorprendente cuando el Ollouknik se inclinó hacia adelante, haciendo un gesto con el brazo hacia Grim con la clara emoción de que... Grim se rió. De hecho, el mismo santuario que albergaba a las mentes más grandes que este reino tenía para ofrecer. Espera, comenzó Yan. ¿Estás diciendo que esas eran personas? Grim se volvió hacia ellos y Weiss no pudo evitar estremecerse. Había algo en la forma en que brillaban esos ojos rojos que le recordaba demasiado a las criaturas de Grim.
Su nombre ciertamente no ayudaba. Pero no había malicia ni rabia en los ojos de Grimm mientras los miraba. Su corazón se hundió cuando Grimm asintió ante la pregunta de Jan. «¿Estás bromeando?», dijo Jan rotundamente. A Wei se le revolvió el estómago cuando los gritos de los errores volvieron a resonar en su cabeza. «No bromeo, amigo mío. Los del Santuario de las Almas se entrometieron con las almas de sus propios parientes y de otras criaturas. El resultado de sus experimentos ahora merodea por estos pasillos, viviendo sus nuevas y retorcidas vidas», se rió Grimm. «En ese sentido, tuvieron éxito con sus planes». «Me alegra ver que te diviertes», dijo Jan con expresión inexpresiva. «Es saludable apreciar las pequeñas ironías de la vida, amigo mío. No tengo dudas de que tú también encontrarás los secretos del santuario muy divertidos. Solo recuerda mantener a mi hijo a salvo, Yan Xiaolong. No sería bueno para ninguno de los dos perder la vida». Antes de que pudieran hacerle más preguntas, Grimm volvió a desaparecer entre las sombras. «Bastardo adulador», se quejó Jan, antes de mirar a Weiss. «Oye, ¿qué pasa?», preguntó. «Si hay que creerle», empezó Weiss, «entonces los insectos de Allownest, algunos de ellos intentaron entrometerse con el aura. Fue un tema de investigación polémico en Remnant. Investigar los conceptos básicos del aura y las apariencias estaba bien. Después de todo, así era como se habían convertido los primeros cazadores, jugando con el aura hasta que aprendieron a manipularla en las peleas. Y cada cazador en entrenamiento jugaba con su apariencia una vez descubierta, buscando registros de apariencias similares para obtener ideas. Pero cualquier cosa que fuera más allá de eso, como intentar averiguar por qué aparecían ciertas apariencias, cómo funcionaban. Intentar encontrar alguna razón para la existencia del aura más allá de que fuera una cualidad de los seres con alma era muy mal visto. Se temía que medir el alma llevara a modificarla. Cuando Weiss le contó eso a Jan, ella hizo una mueca. «Bueno, mira lo que les pasó a esos pobres tontos». «¿Pero por qué se harían eso a sí mismos?», se quejó Weiss. Le entregó el niño de Grimm a Jan, quien lo tomó con cierta torpeza y buscó en su bolso hasta que encontró lo que buscaba. «Ollouknit», gritó, sosteniendo en alto un pequeño bloc de notas y un bolígrafo. Jan, que había estado mirando al niño dormido con una mirada indescifrable, resopló. «¿En serio? ¿Trajiste un bloc de notas al baile de graduación?». «En caso de que el caballero necesite hablar», respondió Weiss con voz arqueada. Mientras el caballero tomaba el bolígrafo, Weiss colocó el bloque en el suelo. «Cuéntanos todo lo que sepas sobre este santuario», le exigió. El caballero se arrodilló y comenzó a escribir. Le tomó una docena de páginas más antes de que el caballero terminara con su explicación. La tutoría de Jan había dado sus frutos, pero el caballero todavía escribía con cuidado, en letras grandes. «El santuario. Un barrio en la ciudad de las lágrimas. Hogar de los más brillantes del reino. Solo comparado por Monomon el maestro. Cuando la infección comenzó, los electos del santuario buscaron una cura. Pero debido a que desobedecieron las órdenes del rey, el santuario fue desfinanciado. Los electos se encerraron después. Weiss miró las notas y deseó haber traído un bolígrafo rojo para subrayar. Monomon el maestro. El rey de Allownest». El caballero nunca respondía a preguntas sobre su pasado, siempre daba la misma respuesta. No importante al leer por encima del hombro de Weiss, Jan arrugó el ceño. ¿Desobedecer al rey? Quizás el rey no quería que se encontrara una cura para esta infección, murmuró Weiss. Reprimió un grito cuando el caballero golpeó el suelo y se inclinó hacia ella. Segundos después, el caballero se inclinó hacia atrás, claramente apenado. «¿Qué te pasa, grandullón?», preguntó Jan con dulzura. El caballero arrancó una página del blog y garabateó algunas palabras sin su habitual cuidado. «El rey lo sacrificó todo para detener la infección». Eso explicaría por qué el caballero había reaccionado tan mal. Weiss tomó aire para calmar su corazón, que aún latía con fuerza, y le hizo una pequeña reverencia. «Lamento haber insultado a tu rey. No era mi intención insultarlo». El caballero la miró fijamente. Weiss notó con cierta preocupación que su mano temblaba. Si no fuera eso, entonces ¿por qué este rey desfinanciaría el santuario? No lo sé. Rumores de experimentos prohibidos ya no son exactamente rumores, señaló Jan.
Weiss tomó las notas y las guardó cuidadosamente en su bolso. Razón de más para tener cuidado. Si el aguijón del sueño está siendo suprimido por algo, lo más probable es que ese algo esté dentro del santuario. ¿Qué te hace decir eso?, preguntó Jan. Nada concreto, admitió Weiss. Pero es la única explicación que se me ocurre, si Grimm no es el que nos mantiene aquí. Podría estar mintiendo, señaló Jan sombríamente. Podría, pero no creo que lo sea. Aunque solo sea por eso, dijo Weiss, señalando al niño. Jan hizo una mueca y suspiró. Sí. Yo tampoco creo que esté mintiendo. ¿Qué lío, Jan? Weiss dudó. ¿Qué vas a hacer con? Un niño no es responsable de las acciones de sus padres, dijo Jan con tranquila convicción, mirando al suelo. Con un suspiro más fuerte, comenzó a rasgar el dobladillo de su falda. Jan. Si quiero mantener esta cosa a salvo, necesito ambas manos. Ayúdenme. Juntos lograron rasgar un trozo de tela lo suficientemente largo para crear un cabestrillo improvisado para sostener al hijo de Grimm en su espalda. Weiss miró con cierto desagrado la falda hasta el muslo ahora arruinada mientras ayudaba a Jan a atar el cabestrillo con seguridad. ¿Disfrutando de la vista, reina de hielo? Callarse la boca. La risa de Jan, genuina y alegre, llenó la habitación oscura y Weiss no pudo evitar sonreír. Solo un poco. El Ollouknik, que los esperaba a la salida, inclinó la cabeza como lo hacían cuando no entendían bien lo que estaba sucediendo. Salgamos de aquí. En mis sueños pude verlo, el camino que llevaba desde la habitación conducía de nuevo al corredor de cristal. Ahora que no estaba presa del pánico por su amiga, Weiss podía apreciar la vista exterior. ¿Y qué vista? Desde el suelo, la ciudad de las lágrimas parecía espeluznante y un poco inquietante. Y eso no cambió, ni siquiera desde una vista aérea. Pero el cambio de perspectiva cambió la sensación de la ciudad. Desde lo alto, el diseño de la ciudad se volvió más claro. No menos extraño, pero comprensible. Había divisiones claras en la ciudad, aunque orgánicas en su estructura. Y las torres que se extendían hacia el techo invisible de la caverna, verdaderos ríos de agua que fluían por sus techos en corrientes interminables. La lluvia interminable se distorsionaba con la luz de las farolas, dando a toda la ciudad un aire de melancolía que Weiss no pudo evitar encontrar familiar. Los viajes en automóvil transcurrían en silencio, mirando las luces pasar en la oscuridad de una noche tormentosa. Desde lo alto, la ciudad de las lágrimas era hermosa y de otro mundo. Weiss fue sacada de sus cavilaciones por Jan, quien le dio un codazo en el costado. «Oye», espetó ella. «Estamos tratando de salir de aquí, no de hacer turismo», le recordó Jan. El Ollouknik estaba al final del pasillo, esperándolos, y Weiss se dio cuenta, con un rubor, de cuánto tiempo debió haber estado mirando el paisaje de abajo. «Ah, sí, por supuesto», se aclaró la garganta. Jan le lanzó una mirada cómplice y, tras una última mirada a la ciudad que se encontraba debajo, se adentraron más en el santuario. De inmediato, Weiss notó una característica inquietante de la arquitectura del santuario. Sobre cada una de las puertas había una efigie de piedra de la máscara de un insecto. Por sí sola, no era digna de mención. Tal vez se trataba de un elemento característico de la arquitectura de Allounest y no lo había notado la primera y única vez que habían estado en la ciudad de las lágrimas. Pero después de haberse encontrado con esas cosas, esos errores, Weiss se sintió un poco perturbada por ello. El interior del santuario no era mejor. Las grandes salas estaban hechas enteramente de piedra gris. A diferencia de las cavernas de Allounest, las piedras de este lugar estaban talladas en formas y patrones ornamentados. El mismo patrón, una y otra vez, se había colocado en la piedra de las paredes, dando la impresión de una especie de papel tapiz desde lejos. Incluso las ventanas ocasionales, enormes y forjadas en vidrio y acero, estaban construidas con el mismo patrón. Weiss pegó una página sobre uno de los símbolos de la pared, y tomó un sombreado de plomo para más tarde. ¿Había visto ese símbolo antes? No podía recordarlo. Y las estanterías de libros. Por todas partes, estanterías sobre estanterías. Estaban prácticamente empotradas en las paredes, eran tan numerosas que, si no lo hubiera sabido, habría asumido que el edificio era una biblioteca. Pero todo era un desastre. Los estantes estaban rotos y el contenido estaba completamente desordenado.
Las piedras del santuario estaban llenas de grietas y fisuras, las ventanas estaban cubiertas de polvo y no se veía ni una sola alma. Pensándolo bien, probablemente fue algo bueno. Vaya, esto es un desastre, dijo Jan, cogiendo una de las pocas tablillas intactas del estante. No había ningún libro a la vista, y tal vez Alounes no tenía libros. Quizás estas tablillas eran su equivalente más cercano. Más de esos garabatos de pollo. Jan arrugó la nariz antes de entregárselo a Oloyouknigt. ¿Puedes leer esto, grandulón? El caballero la tomó y la miró fijamente. Wei sacó rápidamente el bolígrafo y el bloc de notas y se los entregó al caballero hueco a cambio de la tableta. La piedra era más pesada de lo que esperaba y Weiss casi la dejó caer. Tranquila, Weiss, gritó Jan, antes de que el hijo de Grimm gorjeara, exigiendo la atención de la rubia. Weiss pasó la mano por las runas inscritas. Los símbolos, grabados profundamente en la piedra, eran tan extraños como la arquitectura de Alounes. No obstante, Weiss deseaba desesperadamente saber qué decían. Obtuvo su deseo cuando el caballero hueco le entregó el bloc. Con el bloc de notas en una mano y la tableta en la otra, Weiss leyó la traducción del caballero. Graba, Ava, empezó. Jan, que estaba rascando la barbilla del niño de Grimm, hizo una pausa para escucharla. La mente nos limita mucho. ¿Cómo podemos superar sus restricciones? ¿Es posible alcanzar una concentración pura? Weiss levantó la vista y vio que Oloyouknigt y Jan la miraban fijamente. Jan acariciaba distraídamente al niño y fruncía el ceño. El caballero dijo que estos eruditos estaban buscando una cura para algún tipo de enfermedad. El Oloyouknigt asintió ante sus palabras, pero eso no nos dice mucho de lo que estaban haciendo exactamente. Weiss asintió en privado y miró alrededor de la habitación. Buscar otra tableta intacta resultó difícil, incluso con la pequeña linterna que había empacado. Aparte de la escasa luz que se filtraba por la ventana, toda la habitación estaba a oscuras. El Oloyouknigt se unió a la búsqueda de Weiss y, al no necesitar la luz, encontró una en poco tiempo. A Weiss eso no la molestó. Se molestó un poco cuando escuchó a Jan vitorear. Oye, también encontramos uno por aquí. Ven aquí, grandullón, queremos leerlo. El niño de Grimm gorjeó con el llamado de Jan y el caballero se giró hacia Weiss. Adelante, Weiss les hizo un gesto de despedida, un poco irritado. Veré si puedo encontrar otro. Redobló sus esfuerzos de búsqueda, revisando los fragmentos de piedras rotas en los estantes, pero sin éxito. Graba, vela, resonó la voz de Jan, y la acústica de la sala hizo que su voz llegara lejos. Para manipular un alma, primero debe producirse una reforma de la mente. Pocos pueden soportar semejante cambio. El camino hacia el verdadero progreso está plagado de errores. La voz de Jan se había vuelto cada vez más plana a medida que seguía leyendo. Weiss podía oír el disgusto en su voz incluso mientras buscaba debajo de un estante cualquier señal de más tabletas. No podía culparla por ello. Veamos el siguiente. Grabemos a Zenda, un poco de reflexión para los que se han consumido. Jan se detuvo un momento, el único sonido que se escuchaba en el exterior era la lluvia torrencial. Weiss se levantó de repente y se sacudió el polvo del vestido, volviéndose hacia Jan. El hijo de Grimm estaba mirando hacia arriba, cerca del rostro de Jan, maullando de preocupación. Jan, con expresión de inquietud, continuó leyendo. Mientras lo hacía, Weiss sintió escalofríos en la columna vertebral. Pensad un poco en los que están consumidos. Por su gracia hemos evolucionado. Ninguna plaga mental nos vencerá ahora. Varias cosas sucedieron a la vez. Weiss se acercó a Jan, sintiendo la imperiosa necesidad de reagruparse. El Oloyouknigt se precipitó hacia ella, una mancha oscura. Y con un sonido indescriptible, algo se teletransportó detrás de ella. Una quitina dura se cerró bruscamente sobre su brazo e incluso cuando Weiss intentó liberarse, sintió que el mundo se ponía patas arriba, se volvía gélido y abrasador, sintió que gritaba mientras se teletransportaban. Lo último que vio antes de que el mundo se disolviera y se desmayara fue a Oloyouknigt que intentaba alcanzarla desesperadamente. En mis sueños pude verlo, cuando Weiss volvió en sí, estaba en completa oscuridad y atada a una silla. La silla le recordaba a las que había en el estudio de su padre. Muebles grandes, incómodos y voluminosos que la habían dominado cuando era más joven. Incluso cuando se hizo mayor y más alta, nunca logró deshacerse de esa primera impresión.
Estaba atada a la silla con esposas de metal que habían sido soldadas al mismo metal de los apoyabrazos y la base de la silla. No logró nada con forcejear. No podía alcanzar los bolsillos de su vestido, y aunque hubiera podido, quién sabe si sus captores habrían revisado sus bolsillos. Ese solo pensamiento le revolvió el estómago a Weiss. Ella gritó y pidió ayuda, pero nadie acudió. Cuando finalmente se hubo agotado, con la garganta ronca y las muñecas magulladas, y pensando con miedo que podría quedar prisionera en esa oscuridad para siempre, entonces hubo luz. Cegada, Weiss giró la cabeza y entrecerró los ojos con fuerza mientras más lágrimas caían de sus ojos. Varios warps anunciaron la teletransportación. Aquí está, maestro, dijo una voz áspera. MMM. La voz era profunda y autoritaria, y Weiss sintió un poco de miedo. No dejó que se notara en su rostro y se puso a adoptar la expresión dura que había usado en Atlas, durante las interminables reuniones públicas de relaciones públicas y los bailes. Cuando abrió los ojos y miró hacia adelante, evaluó su situación. La habitación en la que se encontraba era de tamaño modesto y estaba vacía. No había nada más en ella aparte de una linterna que contenía varios insectos brillantes parecidos a luciérnagas, la silla y sus captores. Todos parecían similares. Escarabajos sin cuernos, más anchos y altos que ella. Llevaban largas capas oscuras que cubrían la mayor parte de su cuerpo. Sus dos pares de delgadas piernas colgaban debajo de ellos porque flotaban en el aire por medios que Weiss no pudo determinar. No usaban alas, si es que tenían alguna. Todos tenían el ceño fruncido y muy serio. Unos grandes ojos blancos la miraban fijamente y Weiss no estaba segura de si los puntos más pequeños sobre los ojos también eran ojos. Había tres, y el que estaba en el centro, justo frente a ella, sostenía un extraño orbe brillante. Así que finalmente ha despertado, Nuestra Alteza Real. Suéltame de inmediato. Weiss usó su enojo para ocultar su confusión. Sin duda tienes la actitud de tu predecesor. ¿De qué estás hablando? No tiene sentido hacerse el tonto, Majestad. Retumbó la voz. Ahora sé la verdad. La verdad de sus orígenes. La verdad de su tiranía. Escucha, lunático, uno de los insectos miró hacia arriba, con los ojos brillantes. Lo siguiente que supo Weiss fue que la silla se había encendido y su cuerpo estaba atormentado por un dolor que nunca había experimentado. Su piel ardía como si estuviera en llamas, rayos de agonía atravesaron su cuerpo. Su aura destelló, tratando de protegerla, pero la silla le estaba haciendo algo y se quedó en blanco. Cuando volvió en sí, tenía la garganta en carne viva y le picaba, riachuelos de sangre se filtraban por sus muñecas. Los insectos la miraban desapasionadamente. Y el orbe se reía. Esa luz. Se rió. No hay duda. Aunque hayas cambiado de forma una vez más, Wyrm, no podrás esconderte de mí. Oh, después de tanto tiempo, todo mi trabajo, los secretos de la inmortalidad finalmente están a mi alcance. Mientras la lunática se reía, Weiss, que apenas podía mantener la cabeza en alto, notó un par de ojos escarlata que la miraban fijamente desde las sombras detrás de los insectos. Antes de que pudiera reunir la fuerza para fruncir el ceño, los ojos le guiñaron el ojo. No hay tiempo que perder. Gritó el orbe. Rápido, tráela, se oyó un profundo repiqueteo y grifos escarlata del tamaño de brasas cayeron sobre ellos. Tan rápido como aparecieron, se desvanecieron como cenizas. Pero el hecho ya estaba consumado. Traed, traed, la voz del orbe se quebró. Sus captores se miraron entre sí, con los ojos desenfocados. Prepara mi laboratorio y mis herramientas, gritó finalmente la voz, la diseccionaré yo misma. Ahora, vete. Al unísono, sus captores se teletransportaron. Cuando se fueron, la linterna se apagó, sumergiéndola nuevamente en la oscuridad. Un momento después, aparecieron fuegos escarlata y Grimm la miró. ¿Qué quieres? Preguntó con voz áspera y amarga, sin importarle que las lágrimas le cayeran libremente por el rostro. El miedo y el pánico que se habían instalado en su corazón se estremecieron cuando Grimm se inclinó y secó las lágrimas con un dedo tibio. Vamos, princesa, la tranquilizó Grimm. Es demasiado tarde para rendirse. Aún te espera un papel tan importante que puedo sentirlo. Grimm ahuecó su mejilla, tarareando una pequeña canción, y Weiss no pudo evitar dejarse llevar por esa sensación de seguridad, por retorcido que fuera el dador.
¿Les hiciste algo?, dijo finalmente. Te he dado tiempo. Me temo que es todo lo que puedo hacer por ti, princesa. ¿Qué quieres decir? Pero mientras hacía la pregunta, podía sentir cómo temblaban las manos de Grimm. Como las de su abuelo, en esos últimos meses postrado en cama. Vamos, ahora no es momento de charlas ociosas. Escapad mientras no están. ¿Cómo? Espetó ella, tosiendo mientras el veneno se le atascaba en la garganta. Tu poder. Sin polvo, mi apariencia es, excepto que no lo era, ¿o sí? Había una parte de la semblanza de Schne que no requería ningún tipo de polvo para funcionar. Grimm se puso de pie mientras Weiss se reclinaba en su asiento y respiró profundamente varias veces. Intentó apartarse de su cuerpo dolorido y del miedo por su vida que lo recorría, para recuperar ese estado de concentración necesario para la invocación. Lo había hecho una vez. Podría hacerlo de nuevo. Un glifo blanco apareció en el suelo, girando. Lentamente al principio, pero ganando velocidad rápidamente mientras Weiss intentaba invocar algo, cualquier cosa. Su aura crepitó y sus pulmones ardieron, y aún no había nada. Weiss dio un último empujón desesperado, con la mente en blanco. Los glifos se volvieron negros y algo se deslizó fuera de ellos. Weiss se reclinó tanto como la silla le permitió, parpadeando para quitarse las manchas mientras respiraba con dificultad. Cuando la estática finalmente abandonó sus oídos, escuchó a Grimm reír cálidamente. ¿Sí? ¿Sí? Un espectáculo maravilloso, oh pálida princesa. Un espectáculo maravilloso. Weiss parpadeó y luego buscó a su invocador. Tuvo que mirar hacia sus pies para encontrarlos. Eran una cosa pequeña, pero su parecido con el Ollouknut era incuestionable. El mismo cuerpo negro azabache. La misma máscara blanca. La misma capa oscura. Todo lo mismo, excepto que todo en miniatura. Dos cuernos estaban cerca uno del otro en un lado de su cabeza, curvándose hermosamente en el aire. Los cuernos del otro lado claramente se habían roto, y una grieta larga y dentada comenzaba desde esa herida irregular hacia el ojo lejano del pequeño caballero. El pequeño caballero la miró con ojos negros y vacíos, y Weiss parpadeó para contener las lágrimas y esperó que Jan y el Ollouknut estuvieran bien. El pequeño caballero la miró fijamente por un momento más antes de darse la vuelta, con la uña apuntando hacia Grimm. La amenaza era clara a pesar de su falta de expresión y Grimm solo rió más incluso cuando Weiss le suplicó que se calmaran. ¿Qué protector tan enérgico has invocado, princesa pálida? ¡Excelente! Ahora corre, antes de que regresen. Con esas palabras y otro guiño, Grimm desapareció en un instante. Llevándose la luz con él. Weiss reprimió una maldición y luego un jadeo cuando el pequeño caballero se subió a su regazo. Sintió el frío caparazón rozando sus muñecas cuando el pequeño caballero observó las esposas y trató de contener un siseo de dolor. El pequeño caballero se detuvo antes de saltar de la silla. Weiss escuchó pequeños pasos en la oscuridad, pero por lo demás no sabía qué estaba haciendo el pequeño caballero. Por un momento irracional pensó que la habían abandonado y casi los llamó cuando la silla se estremeció. El metal resonó cuando una espada golpeó la silla en un ataque sin fin, hasta que las esposas que la ataban se retrajeron y Weiss se tambaleó de la silla. Cuando se incorporó, sintió al pequeño caballero de pie junto a ella, cuyos cuernos le rozaban el hombro. Gracias, dijo. No respondieron. Weiss se puso de pie e hizo caso omiso de las quejas de sus tobillos y buscó en sus bolsillos. Para su deleite, todas sus cosas seguían allí. Sacó la botella de polvo de fuego y miró hacia abajo, donde pensó que podría haber estado el pequeño caballero. Vamos, dijo, antes de invocar el fuego con su apariencia. En mis sueños pude verlo, el pequeño caballero, a pesar de su tamaño, resultó ser un luchador feroz. Mientras salían corriendo de la habitación que había sido su prisión, recorriendo los pasillos del santuario tratando de encontrar a Jan y a Ollouknut, casi de inmediato se encontraron con uno de los eruditos. El insecto, flotando en el aire, gritó alarmado cuando los vieron. Antes de que Weiss pudiera invocar glifos de fuego, y antes de que el insecto pudiera hacer algo más, el pequeño caballero saltó alto en el aire y cayó sobre el insecto como un rayo silencioso. La uña del caballero atravesó la cabeza del insecto y cayeron al suelo en un montón.
Weiss trató de no vomitar incluso cuando un líquido blanco se acumuló en el suelo, e hizo todo lo posible por no mirar el cadáver mientras pasaba corriendo junto a él. El pequeño caballero, en silencio, la siguió. A diferencia de las cavernas sinuosas de las tierras salvajes de Allown Est, el Sanctum tenía una estructura y un diseño definidos. Ojalá Weiss pudiera entenderlo. Tenía suerte de poder usar sus glifos como plataformas, de lo contrario habría quedado casi atrapada debido al hecho de que, si bien el Sanctum tenía muchos pisos, no había escaleras. No tenía ni idea de a dónde iba. El pequeño caballero tampoco daba señales de saberlo. Tarde o temprano, caerían en las garras de sus captores y no quería ni imaginar qué planes tenía su amo para ella. Weiss soltó un grito de sorpresa cuando dos eruditos se teletransportaron sobre ella. Uno de los eruditos, a su vez, soltó un grito ahogado cuando el pequeño caballero, tenía que aprender su nombre, se lanzó hacia ellos. Cuando el primer erudito se teletransportó, los ojos del otro erudito brillaron y aparecieron orbes anaranjados. Weiss hizo una pirueta para esquivar el primer proyectil y se formaron glifos rojos abrasadores en sus manos. Saltando sobre el siguiente proyectil, Weiss lanzó la bola de fuego hacia ellos. Chocó con el tercer proyectil del erudito y explotó en el aire. Su siguiente bola de fuego golpeó con más precisión y el insecto estalló en llamas, gritando. El pequeño caballero cortó al insecto en el pecho, poniendo fin a los gritos. El erudito que había desaparecido reapareció sobre ellos, con orbes de energía listos. Weiss se movió, creando un rastro de glifos y patinando sobre ellos a tiempo para apartar al pequeño caballero antes de que los proyectiles se estrellaran contra él. El caballero se debatía en sus brazos, con la mirada fija en el erudito. Weiss podía sentir los inicios del agotamiento del aura. La invocación la había agotado más de lo que había previsto. El pequeño caballero se escapó de su agarre y corrió hacia el erudito justo cuando desataron sus proyectiles. Los dedos de Weiss rozaron la extraña tela de la capa del caballero y ella cayó al suelo cuando el caballero evadió su agarre. Los proyectiles se estrellaron contra el suelo a su alrededor, ninguno la golpeó. Y ninguno golpeó al pequeño caballero. Lo que les faltaba en fuerza bruta en comparación con su contraparte más grande, lo compensaban con creces en pura agilidad. El pequeño caballero se movía entre los ataques, saltando hacia el erudito. Justo cuando el erudito desaparecía con un warp, reapareciendo detrás del pequeño caballero, el caballero saltó una vez más en el aire. Su capa brillaba con una luz resplandeciente, tomando la forma de alas angelicales que usaban para impulsarse muy por encima del erudito. Segundos después, el pequeño caballero aterrizó y el cuerpo del erudito se estrelló contra el suelo detrás de ellos. Weiss, poniéndose de rodillas, se sobresaltó cuando el pequeño caballero se acercó a escasos centímetros de ella. Una mirada vacía la recorrió y Weiss soltó una carcajada al darse cuenta de lo que estaban haciendo. «Estoy bien», insistió, colocando una mano sobre la cabeza del caballero sin pensar. El caballero se puso rígido bajo su toque y Weiss estaba a punto de retirarle la mano cuando ambos se relajaron. Weiss rascó con cautela el lugar detrás de los cuernos del caballero y ambos se relajaron aún más. «No podemos quedarnos sentados aquí. Debemos irnos», dijo Weiss al fin, aunque no quería renunciar a ese breve momento de respiro. El pequeño caballero asintió y se alejó. «Esperar». El caballero se giró y la miró atentamente. «¿Puedes decirme tu nombre?», preguntó. Su suposición de que el pequeño caballero era mudo, al igual que el Ollouknig, resultó cierta cuando negaron con la cabeza. Weiss estaba a punto de ponerse de pie cuando escuchó un warp justo encima de ella. La forma verde grisácea se estrelló contra el suelo entre ellos. En un instante, el pequeño caballero fue derribado y cayó al suelo. El insecto que había aparecido no era como los eruditos que los habían estado persiguiendo hasta ahora. Eran más grandes en todos los sentidos. Las extremidades eran más gruesas y fuertes. No había ninguna capa que ocultara un caparazón verde grisáceo más oscuro, tan duro que parecía una armadura. Y nada que ocultara el estoque plateado que sostenían en la mano. La guerrera estaba a punto de volverse hacia ella cuando Weiss usó lo último de su polvo de hielo en un grito sin palabras. Los glifos cobraron vida furiosamente y la temperatura descendió mientras lanzas de hielo se precipitaban hacia la guerrera. Los primeros ataques dieron en el blanco y causaron cortes profundos en la armadura de la guerrera.
El resto de su ataque se estrelló contra el suelo, fragmentos de hielo volaron por el aire y rebotaron en su aura mientras la guerrera se teletransportaba. Reaparecieron sobre el pequeño caballero, con el estoque apuntándolos como la espada de Damocles. Weiss se puso de pie, con los puños apretados con tanta fuerza que le salía sangre. ¿Qué aspecto tendría? Con el vestido cubierto de polvo, las muñecas y los tobillos ensangrentados y magullados, y los zapatos abandonados hacía mucho tiempo. No te atrevas, gruñó ella. No te muevas, dijo el guerrero con gravedad. No tenemos que hacer esto de la manera difícil, pero, no dudaré. Weiss dudó. El estoque del guerrero colgaba más bajo. El pequeño caballero apuñaló las piernas del guerrero. Y mientras el guerrero gritaba, tropezando hacia atrás mientras ellos se lanzaban a cortarle la cabeza al pequeño caballero, mientras Weiss se lanzaba hacia adelante, sabiendo que no llegaría a tiempo, la roca detrás del guerrero explotó en una lluvia de arena. Weiss observó cómo la cabeza del guerrero era aplastada hasta quedar en el olvido por algo que no era tanto un arma como el colmillo desechado de una bestia enorme. El guerrero cayó sin hacer ruido justo cuando Weiss tomó al pequeño caballero en sus brazos. «Tú, idiota». Siseó, y el alivio hizo que su voz se quebrara. El caballero la miró con la cabeza inclinada en señal de confusión. Weiss los abrazó sin ceder ni siquiera cuando empezaron a forcejear. Los cortó de raíz, preocupándola como, justo a tiempo. Weiss recordó de repente a su salvador y se volvió para hacerles una reverencia. Muchas gracias por salvarnos, no fue nada, el insecto, vestido de marrón apagado, le recordó a Jan de manera desconcertante. Era la voz, pensó Weiss. A pesar de que el insecto con forma de barril era mucho más grande que ella, solo unos centímetros más alto que Jan, su voz era suave y tranquilizadora. Contradecía su clara fuerza. El colmillo que usaba como arma era casi de su tamaño y, sin embargo, lo sostenía casualmente sobre su hombro con una mano. Una cosa tan bonita como tú no debería estar en un lugar como este, dijo su salvadora. A pesar de las circunstancias francamente absurdas de su noche, incluido el cumplido de un insecto que llevaba lo que parecía un saco de tela sobre la cabeza, Weiss no pudo evitar sonrojarse. Puedo defenderme por mí mismo, normalmente, pero me temo que actualmente no tengo mi arma, Si ese truco que acabas de hacer fue sin un arma, me estremezco al imaginar el daño que podrías causar con una. Debes ser un guerrero verdaderamente valiente para luchar incluso sin un arma. Eso es, empezó Weiss. Antes de convertirse en parte del equipo Rubí, había recibido muy pocos cumplidos que denotaran tanta sinceridad. Incluso meses después, todavía le costaba aceptar un cumplido sincero. Un cumplido deshonesto o ninguno simplemente por ser educada. Fácil. Ruby sonriéndole mientras elogiaba los elogios de Weiss. Estoy entrenando para convertirme en uno, dijo finalmente Weiss. Algunos días parece más difícil que otros. Y aún así, te armas de valor y luchas de todos modos. Eso es lo que significa ser un guerrero, dijo el insecto en voz baja. Weiss le dedicó una pequeña sonrisa y asintió. El pequeño caballero finalmente logró zafarse de sus brazos y aterrizó en el suelo. Weiss les dirigió una mirada severa, sorprendiéndose cuando el insecto soltó una carcajada. Y apostaría a que es otro valiente guerrero. Si te pareces en algo a tu hermano pequeño, pronto harás llorar a tu ama. Será mejor que no hagas nada de eso, amenazó Weiss con la mirada. El pequeño caballero no hizo nada, por lo que no se sintió seguro. Sacudió la cabeza y miró al insecto que la había salvado. ¿Has conocido a alguien como ellos? Una vez, pero se convirtieron en mis mejores amigos. Fue ese pequeño guerrero quien me enseñó a ser valiente. Pero me he adelantado. ¿Cómo te llamas? Weiss Schne, aunque puedes llamarme simplemente Weiss. Soy Claude. Por mucho que me gustaría seguir intercambiando historias, este lugar está plagado de peligros. Estos eruditos están peleados y buscan algo desesperadamente. Que me pase algo así me pase a mí, hizo una mueca Weiss. Entonces es una razón más para marcharse. Me encantaría, lo haría, pero tengo dos amigos de los que me he separado. ¿Los has visto por ahí? Una chica que se parece a mí pero con cabello dorado y un insecto que se parece a ellos. Preguntó, haciendo un gesto hacia el pequeño caballero. Su corazón se hundió cuando Claude negó con la cabeza.
No puedo decir que lo haya hecho, lo siento. Pero te diré una cosa. Será más seguro buscarlos juntos. Podemos usar mis túneles para escabullirnos por este lugar sin que nos detecten. ¿Qué dices? Weiss miró hacia abajo, al agujero improvisado en el suelo del que había surgido Claude. Aunque no podía ver muy lejos, sin duda sería un espacio accidentado y un poco estrecho. Dirige el camino, dijo. Cualquier cosa con tal de evitar las fuerzas del santuario. En mis sueños pude verlo, lograron evitar las fuerzas del santuario hasta que los errores captaron su olor. Los túneles de Claude eran lo suficientemente grandes para que Weiss pudiera atravesarlos ligeramente encorvada. Por primera vez en su vida, se alegró de ser más bien baja. No sufría de claustrofobia, pero no era necesario que alguien se viera obligado a escapar de científicos locos arrastrándose por pequeños túneles de piedra. Pero no tuvo que arrastrarse. El pequeño caballero caminaba felizmente detrás de ella, con un clavo en la mano. Delante de ella, Claude tarareaba alegremente, apartando de vez en cuando algún que otro trozo de escombro. ¿Has cavado todo esto? Preguntó Weiss, asombrado. Las paredes del túnel estaban cubiertas de hendiduras y rasguños, y Weiss no podía imaginar cuánta fuerza habría hecho falta para cavar en una piedra tan sólida como esta. ¿Sí? Las cigarras podemos excavar en casi cualquier cosa si nos lo proponemos, dijo Claude con orgullo. Weiss miró a Claude con lo que esperaba que fuera una mirada furtiva. Atlas no había tenido cigarras. Weiss las había visto por primera vez en Vale, cuando Ruby la había arrastrado literalmente hacia un árbol después de que Weiss se quejara de ese ruido infernal. Claude no se parecía a esas cigarras. Quizás, debajo de toda la ropa. Ten en cuenta que este lugar es probablemente uno de los lugares más, peligrosos para cavar de esta manera, admitió Claude tímidamente. ¿Por qué dices eso? Preguntó Weiss con cautela. Estamos muy por encima de la ciudad. No hay lecho de roca debajo de nosotros, así que tengo que tener cuidado donde excavo. Claude golpeó una pared y colocó una mano sobre la piedra antes de producirle un zumbido bajo. Weiss no estaba seguro de lo que se había logrado, pero Claude parecía satisfecho. Afortunadamente, el santuario tiene paredes gruesas. No puedo imaginar por qué. Se me ocurren varias razones, murmuró Weiss, mientras se pasaba suavemente la mano libre por las muñecas. Era difícil ver la extensión total del daño con solo la luz de su linterna eléctrica, pero sin duda necesitaría vendarlo más tarde. Ya sé cómo llegar a la ciudad, continuó Claude. Lo único que tenemos que hacer es encontrar a esos amigos tuyos. ¿Tienes alguna idea de por dónde empezar? Weiss pensó por un momento. Vayan hacia donde se oyen los sonidos de la batalla, dijo finalmente. Una vez que se quedaron juntos, no tenía ninguna duda de que el Oyok Newt y Jan irrumpirían en el santuario sin tener en cuenta el sigilo. Clotes apoyó las manos contra las paredes y se quedó inmóvil. Weiss y el pequeño caballero se quedaron quietos, sin querer perturbar lo que fuera que estuviera haciendo. Después de un momento, Claude apartó una mano de las paredes. Vaya, tus amigos parecen enojados. ¿Puedes oírlos? Sería difícil no hacerlo. La voz de Claude se apagó y apoyó la otra mano en la pared. Weiss contuvo la respiración mientras Claude se concentraba. Si la cigarra tuviera una ceja, sin duda estaría fruncida. Detrás de ella, el pequeño caballero se dio la vuelta, sosteniendo una uña frente a ella. Justo cuando Weiss estaba a punto de preguntar qué pasaba, escuchó los susurros de los errores resonando por los túneles y cada vez más fuertes. Se dio la vuelta, con la luz de la antorcha iluminando el túnel justo a tiempo para ver los primeros tentáculos temblorosos de los errores doblando la esquina del túnel. Tenemos que irnos, comenzó Weiss, y el gemido se hizo cada vez más fuerte. La tela parecía congelada en su lugar y el pequeño caballero habría corrido hacia los errores si Weiss no hubiera agarrado su capa. Paño. Cierto, vamos. Corrieron, los errores pisándoles los talones. En algún momento, Claude había tomado la mano de Weiss, y Weiss había tomado la mano del pequeño caballero, y el pequeño caballero agitó su uña mientras colgaban en el aire, tirados por Weiss y Claude. Si los errores se sentían intimidados, sus gritos y gemidos desesperados no lo indicaban. Estamos a punto de llegar a un callejón sin salida. Gritó Claude con tristeza por encima del estruendo. ¿Qué? No te preocupes, tengo un plan.
Simplemente cavaré hacia arriba. Es mejor que luchar contra ellos aquí encerrados. Weiss no podía discutir esa lógica. Solo le quedaba polvo de fuego y no estaba dispuesta a dejar que murieran asfixiados. El callejón sin salida asomó su horrible cabeza y Claude inmediatamente se puso a trabajar en la excavación del techo. Arena, polvo y piedras volaron por todas partes mientras ella cavaba frenéticamente, y Weiss dio un paso atrás tosiendo. Los cuernos del pequeño caballero presionaron su pierna y Weiss se dio la vuelta. Su linterna, con su brillante haz de luz, iluminó a la multitud de errores que corrían hacia ellos. Había tantos de ellos tratando de apretujarse hacia ellos que parecían fusionarse en una cacofónica pared de carne. ¿Tela? Preguntó Weiss, con la voz entrecortada y el corazón en la garganta. El pequeño caballero miró sin miedo a los errores y no atacó. Weiss estaba agradecida, porque sabía que si lo hacían, el pequeño caballero pronto se convertiría en una pequeña mancha que atravesaría la piedra. Un momento más. Gritó Claude. No tenemos un momento. Espetó Weiss, extendiendo la mano. Un glifo se formó sobre la pared de carne, abultándose y agrietándose a medida que el peso de los errores del santuario lo empujaba. Se rompió en segundos y Weiss formó otro glifo. Unas manchas destellaban en su visión. Su apariencia no estaba destinada a usarse de esta manera y ella ya estaba funcionando con una aura baja. Justo cuando la barrera de glifos se rompió una vez más y la pared de carne se lanzó hacia ellos, Weiss sintió una mano cerrarse sobre su brazo y tirar. Con un grito ahogado, Weiss se vio empujada hacia arriba y fuera de los túneles, hacia una habitación completamente oscura. Segundos después, el pequeño caballero salió volando del túnel con sus alas brillantes, y Claude colapsó su creación justo cuando los primeros errores estaban saliendo de ella. Todos se quedaron allí un momento, respirando. La antorcha de Weiss se había apagado y ella golpeó su mano contra ella, molesta. Se suponía que este era un dispositivo de calidad para cazadores. La luz parpadeó débilmente por un momento antes de encenderse. Una luz blanca brillante atravesó la oscuridad e iluminó los cadáveres. La habitación estaba llena de ellos. Apilados tan alto que llegaban hasta el techo. Habría sido una montaña, si no hubiera habido más de una pila. Las cáscaras secas de los insectos, muertos quién sabe cuánto tiempo. Exoesqueletos grises y quebradizos, cuencas de ojos vacías mirándolos. Weiss, congelada, sintió que la bilis le subía por la garganta. El chillido de Claude parecía muy lejano. Alguien estaba tirando del dobladillo de su vestido, pero Weiss no podía apartar los ojos de los muertos. De la oscuridad entre los cuerpos, que ni siquiera la luz de la linterna podía alcanzar, comenzó a salir carne gris a la luz. Al principio, pensó que eran errores. Luego, cuando los grumos de carne flotaron en el aire como globos, Weiss se quebró. Claude, que había estado observando con gran alarma las masas de carne que salían de los cuerpos y de las grietas del suelo, no se percató de la ira de Weiss hasta que ésta empezó a brillar con una luz blanca. Claude se quedó mirando alarmada cómo el aura de Weiss se encendía alrededor de la chica. Incluso con los arañazos, el vestido cubierto de polvo, los brazos magullados y llenos de costras y el pelo enredado como un nido de ratas, Weiss parecía una guerrera sacada directamente de las leyendas de Alone Est. Su cabello brillaba de un blanco absoluto y sus ojos se volvían del color del hielo que nunca se congelaba. El pequeño caballero miró a Weiss antes de volverse hacia la multitud de enemigos y concentrar su propia alma. Luz. Alma. Luz. Mientras los secretos más oscuros del santuario gritaban y convergían en Weiss, ella extendió una mano. Los glifos cobraron vida. En su otra mano, un frasco de polvo de fuego brillaba como la luz del fuego. El corcho hizo pop. Las manchas voladoras prácticamente se disolvieron, cayendo al suelo en explosiones ardientes mientras Weiss desataba su ataque. Aquellos errores atados al suelo que no fueron atrapados en los incendios resultantes hicieron que los cadáveres secos se incendiaran y fueron atacados por el pequeño caballero, que cargó directamente hacia las llamas para eliminar a los rezagados. Cosas que alguna vez fueron insectos, tanto voladores como no, siguieron saliendo de la oscuridad, cargando frenéticamente contra ellos incluso mientras Weiss formaba bola de fuego tras bola de fuego.
Claude, sacudiéndose su pánico inicial, se lanzó a la refriega con un poderoso grito, tratando de apagar los voraces incendios tanto como estaba tratando de aplastar a sus atacantes. Con una última sacudida, el frasco se vació. Al mismo tiempo, el último gemido de un error fue silenciado por el pequeño caballero que se abalanzó sobre él. Weiss respiró entrecortadamente y la neblina roja en su visión se negó a despejarse. Weiss tardó un momento en darse cuenta de que no se estaba despejando porque la habitación estaba en llamas. Claude estaba tratando desesperadamente de sofocar las llamas con su garrote. Weiss dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos mientras observaba cuánto de la habitación estaba en llamas. Los cadáveres secos de los insectos estaban demostrando ser un excelente combustible para las crecientes llamas. Ella no notó el temblor del techo hasta que Claude, en el proceso de apagar una llama entre muchas, miró hacia arriba. ¿Qué? El techo explotó hacia adentro y pedazos de piedra y vidrio llovieron al suelo. Weiss habría quedado aplastada si el pequeño caballero no se hubiera estrellado contra ella. Los dos cayeron al suelo y Claude los alejó aún más del diluvio de escombros. Los tres se quedaron allí sentados, con los ojos muy abiertos en el caso de Weiss y Claude, mientras la piedra se asentaba. La lluvia eterna de la ciudad de las lágrimas arrasó con el poco fuego que no había sido enterrado. Mientras Weiss observaba, la piedra se movió y reveló. Jan. Jan y el Ollouknig, que lucían tan maltrechos como Weiss, se giraron hacia ella. El vestido de Jan estaba desgarrado y quemado aún más, con moretones cubriendo sus piernas. A pesar de todo el daño, el niño en su espalda parecía estar perfectamente bien, aunque angustiado a juzgar por sus agudos gemidos. El Ollouknig estaba presionando su mano sobre el costado de su pecho, donde había florecido una quemadura de aspecto doloroso. Weiss. Comenzó Jan. Con un board como un trueno, el insecto más grande que Weiss había visto jamás apareció. Parecía uno de los eruditos del santuario, pero 10 veces más grande. Su capa azul oscuro estaba deshilachada y hecha jirones, y su gorguera de color púrpura oscuro apenas se sostenía con una gema brillante. Sus cuernos estaban cubiertos con esa misma tela azul, uno de ellos roto y rezumando sangre blanca. «Muere», gritó la voz desde el orbe, antes de estrellarse contra el suelo como un cometa. A Weiss se le hizo un nudo en la garganta y se quedó allí incluso cuando Jan y el Ollouknig lograron esquivarlo. Porque en el momento en que el maestro del santuario se estrellara contra el suelo, desaparecería, reapareciendo en un instante sobre sus amigos y cayendo en picado hacia ellos. En la furia de su interminable bombardeo, no los había notado en la esquina. «Tenemos que hacer algo», gritó Weiss, antes de lanzarse hacia adelante para agarrar al pequeño caballero. Ambos lucharon frenéticamente para liberarse de su agarre, con los ojos fijos en el Ollouknig. «Necesitamos un plan», dijo con firmeza, incluso cuando cada parte de ella gritaba para ir a ayudar a Jan. Su amiga no esquivaba tan rápido como sabía que podía, sin duda el cansancio la seguía de cerca. «Si intentamos salir, nos aplastarán», gritó Claude. No obstante, mantuvo el garrote en alto y no retrocedió. Weiss pensó locamente. «En cuanto nos dé una oportunidad», comenzó Weiss, «te lanzaré contra él». «¿Lanzamiento?», chilló la tela. «¿Puedes hacerlo?», preguntó Weiss. Después de un momento, la cigarra asintió. «Puedo hacerlo», dijo, con la voz apenas temblorosa. El pequeño caballero saltó sobre los hombros de Claude mientras Weiss colocaba sus manos en el suelo. Esto habría sido más fácil con polvo de gravedad, pero tenía que trabajar con lo que tenía. La habitación misma pareció sacudirse cuando el maestro del santuario se estrelló contra el suelo una y otra vez. Jan esquivó frenéticamente de un lado a otro mientras el Ollouknig corría y se teletransportaba para salir del camino. Finalmente, con un último golpe poderoso que casi los aplastó y que hizo que tanto Jan como el caballero tropezaran y cayeran, el maestro del santuario se teletransportó por encima de ellos. «Tú», gritó, cerniéndose sobre ellos. Decenas de proyectiles crepitantes se formaron a su alrededor, orbitando locamente y multiplicándose por segundos. «Estoy tan cerca. Tan cerca. Mis sueños se harán realidad. Nuestra salvación de la infección. Sin los celos del rey para detenerme, de hecho, tan pronto como lo tenga de nuevo en mis garras, utilizaré su alma para salvarnos a todos».
Los ojos del maestro del santuario brillaron. Justo cuando estaba a punto de enviar su andanada de proyectiles contra Yan y Oloknik, que aún se recuperaban, apareció un rastro de glifos. Segundos después, Claude se estrelló contra él. Su garrote se estrelló contra su tórax, ahogando su grito. El pequeño caballero había saltado del hombro de Tela y había cortado los ojos del maestro. Cuando el gran insecto cayó, su cuerpo fue perforado por varias dagas brillantes del Oloknik. Mi inmortalidad, graznó el maestro mientras su cuerpo caía al suelo. Yan observó con los ojos muy abiertos cómo Claude se tambaleaba al aterrizar. El gran insecto miró el cadáver del maestro por un momento antes de reír. Lentamente al principio, pero luego cada vez más fuerte hasta que se convirtió en una carcajada de corazón. El Oloknik estaba mirando algo que se parecía sospechosamente a una versión más pequeña de ellos con diferentes cuernos. Antes de que Yan pudiera procesar todo esto por completo, algo se estrelló contra ella, aferrándose a ella como un tornillo de banco. Algo resultó ser Weiss. Yan. ¿Weiss? Gritó Yan. La niña más pequeña no dijo nada, la abrazó con más fuerza y, al cabo de un momento, Yan le devolvió el abrazo con 10 veces más fuerza. La lluvia cayó. Por un momento pensé que te habíamos perdido, reina de hielo, graznó Yan al fin. Weiss sonrió y se apartó lo suficiente para mirar a Yan con el ceño fruncido. Una parte del corazón de Yan se rompió al ver lo frágil que era su expresión. Y cuando vio las heridas en los brazos de Weiss, sintió una rabia como si un alto horno se encendiera en su estómago. Yan, por favor. Está muerto, susurró Weiss mientras Yan se giraba para mirar el cadáver del maestro del santuario. Bien, escupió Yan. Bien, de verdad, dijo Weiss riendo amargamente. Por primera vez, Yan notó cuántos cuerpos los rodeaban y se le hundió el corazón. De ninguna manera, era un monstruo, dijo Weiss con voz apagada, mirando al maestro. Sus ojos se abrieron de par en par y Yan se colocó frente a ella antes de que pudiera ver lo que Weiss había visto. El aura se filtró del cadáver. En lugar de acumularse con la sangre que se había acumulado alrededor del cuerpo, goteó hacia arriba. Contra la lluvia, ambas se mezclaron como aceite y agua. El alma no cayó hasta el cielo, sino que se congeló en un orbe sobre el cuerpo del maestro. Ninguno de los dos había visto nunca algo así. Tentativamente, Yan extendió la mano hacia el globo. Yan, comenzó Weiss, con el brazo alrededor de la cintura de Yan y una expresión cautelosa en su rostro. Los dedos de Yan rozaron la mancha. Un aura extraña y ajena fluyó hacia ella. Yan se echó hacia atrás mientras el aura fluía por su cuerpo. Sus músculos recordaban una técnica, aunque su cerebro no. Tan abruptamente como fluyó hacia ella, de repente explotó hacia afuera. Ahora giró en el aire y se fusionó. En un instante, el maestro del santuario se alzó sobre todos ellos. Cayó en picado hacia ellos con un último grito estruendoso. Yan intentó acercar a Weiss más cerca, intentando ciegamente proteger a la niña más pequeña. La mano de Weiss se disparó hacia adelante, el clavo del sueño surgió y cortó al maestro del santuario mientras se estrellaba contra el suelo. Gritó, explotando en aura y glifos. Y el suelo, ya débil, se derrumbó bajo ellos, haciéndolos caer en picado hacia la oscuridad.